Nos encontramos aquí en La Palabra Justa, una nueva emisión de este programa que es realizado por periodistas que queremos mostrar y contarles lo que los medios hegemónicos no les dicen. Buenas tardes, Martín, buenas tardes, Pedro, buenas tardes, Daniela, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bien, bueno, bien, hoy bien. tenemos también un programa con mucho contenido. Primero vamos con las redes, Pedro, ¿nos decís las de comunicación cuáles son? Dale, perfecto. Nuestras redes sociales nos pueden buscar en Instagram, en @lapalabrajusta_, en Twitter, @lapalabra_justa, en nuestro canal de YouTube, La Palabra Justa, y en Facebook, La Palabra Justa. Y los miércoles estamos subiendo todos los contenidos de la semana a partir de las 17 horas. Nuestro blog es lapalabrajustadepaco.blogspot.com. Bien. Bueno, tenemos a una invitada, Valentina Castro, quien es analista económica, es integrante del Centro de Economía Político, el CEPA. Buenas tardes, Valentina, gracias por la participación. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Bueno, Analia, Valentina, disculpame, Valentina. Valentina, vos estás para contarnos, no, que tengo los dedos cruzados, a veces sucede. Vos estás para contar lo del impuesto a la riqueza que en el debate en el Congreso este viernes pasado. Contanos de qué se trata, para que la gente entienda quiénes son los pocos que van a pagar el impuesto a la riqueza, porque cuando manifestamos a veces, manifestamos diciendo que todos de clase media estuvimos nosotros leyendo muy contenido, y no es así. Es bueno, te convocamos para que cuentes de qué se trata y por dónde va. Bueno, en un primer momento, este aporte social extraordinario, así es como se llama, nosotros, si bien lo conocemos vulgarmente como el impuesto a las grandes fortunas o el impuesto a la riqueza, en sí se llama aporte social extraordinario. Es una contribución que se va a hacer por única vez, que van a hacer todos aquellos que tengan un patrimonio superior a 200 millones de pesos, de acuerdo a la última declaración de bienes personales, que es el 31 de diciembre del 2019. Este es un dato importante porque estamos hablando del patrimonio declarado, teniendo en cuenta que muchos son inmuebles valuados a valor fiscal y no de mercado. Es decir, que esta gente que va a pagar el impuesto tiene aún más de lo que declara, ¿no? Y de lo que nosotros sabemos que tiene su patrimonio. En sí, es un aporte donde la alícuota ronda alrededor del 2%, y tiene una escala progresiva, es decir que aquellos que tienen mayores fortunas son los que van a aportar un poquito más, y un punto también clave del proyecto es que plantea que aquellos que tengan activos en el exterior, es decir, que han fugado capitales, que tienen parte de sus cuentas offshore, si traen el 30% de esos activos, de esas tenencias financieras que tienen en el exterior, aluden de pagar un monto mayor que si los tienen en el exterior serían alrededor de un 30% más, ¿no?, de alícuota. En ese sentido, lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿quiénes son los que van a tener que pagar este impuesto? Bueno, se estima que alrededor de 12.000 personas sobre el total de habitantes de la Argentina. Entonces, para dimensionar un poco, a mí me gusta mencionar que no estamos hablando de una clase media acomodada, o los ricos, o ni siquiera estamos hablando de la media de los ricos, estamos hablando sino de los más ricos de los ricos, para tener una dimensión de quiénes son los que van a hacer este aporte extraordinario por única vez, ¿no? Teniendo en cuenta... También hablamos, sí, hablamos que son personas físicas, que no directamente, sino empresas, ¿no? Sino las personas que van a pagar, ¿no? Exactamente, son 12.000 personas físicas que van a tener que hacer este aporte. En un contexto donde el Estado está haciendo un gran esfuerzo fiscal, no solo por la cantidad de dinero que está destinando al gasto fiscal, sino también paralelamente se está dando
una gran caída histórica de la recaudación en materia económica de nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que esto no es un dato menor y se tiene que poner en valor cuando charlamos estas cuestiones. Ahora bien, se estima que de este aporte se va a recaudar 300.000 millones de pesos que tienen destinos que ya están definidos, que ya están claros, que estos destinos de la recaudación se dividirían en un 20% en equipamiento para salud, un 20% en de crédito para pymes, un 20% de becas Progresar, que es la ayuda que se le da a los estudiantes universitarios para que puedan terminar y financiar sus carreras, un 15% a urbanizar barrios populares y un 25% a la producción de gas y la exportación de YPF. Entonces, también es importante mencionar esto. Valentina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Martín Rabasano. Tenemos que pensar claramente que, como decía la conductora, mi amiga Selene, generó un ruido tremendo en el Congreso. Tenemos que necesariamente vincular la economía con la política porque no son dos cosas que se puedan pensar por separado, sobre todo en este contexto de pandemia a nivel mundial que estamos viviendo y demás, y sobre todo con esto que vos estabas diciendo, en qué se va a invertir esta plata. ¿Por qué crees que ciertos sectores políticos se oponen de manera salvaje, si se quiere, a que estas 12.000 personas, que es un porcentaje ínfimo de la población argentina, tenga que pagar esta contribución, digo? Yo creo que todas las discusiones que apunten a reducir desigualdad y sobre todo lo que hoy estamos discutiendo, que es reducir desigualdad tributaria, son necesarias plantearlas en cualquier momento, ¿no? Sin embargo, hoy en día la pandemia lo que hace es abrir la agenda para que se puedan poner en valor todas estas discusiones, que hoy, por ejemplo, estemos discutiendo reforma tributaria, que estemos discutiendo ingreso universal. Creo que no son cuestiones que se tienen que pasar por arriba y que también un poco son consecuencia de este trasfondo histórico que estamos atravesando, y los momentos históricos te permiten poner en valor medidas, la ejecución de medidas políticas y económicas históricas, ¿no? Y algo que me parece importante mencionar de esta discusión, que de los sectores quizás más liberales, que mencionan que bueno, nos van a sacar la plata a todos y demás, yo creo que algo valioso que podemos sacar de eso es la posibilidad de tener un debate siempre que sea dentro de términos racionales, siempre que haya argumentos de por medio que involucren a todos los sectores. A mí algo que me llama un poco la atención es que quizás hemos escuchado mencionar a economistas de corte más liberal, como lo que es Alfonso Prat-Gay, que ha mencionado que en ningún lugar del mundo se ha discutido este impuesto, como una afirmación, lo cual no es cierto. Si nosotros nos remitimos quizás a Europa, sabemos que hay discusiones muy claras dentro de los oficialismos. El caso más enclarecedor es el de Rusia, con Putin, que ha establecido este impuesto en abril y entra a regir a partir de 2021. Hoy en día lo que se está haciendo en Rusia... ¿Puede ser que sea la licuota? ¿Cómo? Que Putin decía de un 13% se está debatiendo que sea la licuota en Rusia. Lo que hoy, sí, claro, lo que hoy se está discutiendo, se está diferenciando en el nivel patrimonial sobre el que se grabaría diferencialmente. Ellos tienen en cuenta, por ejemplo, lo que es la rentabilidad de plazos fijos muy elevados o incluso los dividendos a las empresas radicadas en lo que en Europa llaman los países de baja tributación. Otro dato también que es clave en el debate es que en Europa, además de discutir las grandes fortunas, se está discutiendo no darle ya ningún tipo de beneficios fiscales a las empresas que fueron offshore, o sea, las que jugaron y demás. Si nosotros también, bueno, en el caso de España se está dando el debate entre Podemos, que dentro de la coalición de gobierno, lo mismo pasa en Italia, en Suiza, en Inglaterra con un sector del laborismo. Entonces también como es una cuestión que hoy en día se está poniendo en valor y se está poniendo en valor a nivel de agenda global, ¿no? Entiendo lo que decís, Valentina, la verdad que está bueno, sobre todo porque estos economistas más liberales últimamente, hace ya un tiempo, vienen teniendo una prensa, digamos, cotidiana,
tienen una llegada en horarios picos. Nosotros que estamos en el tema de medios de comunicación, sabemos que no es lo mismo hablar a las 3 de la tarde que hablar a las 9 de la noche, ¿no? Y sin embargo eso lo percibimos claramente que evidentemente hay una idea de que se crea esas verdades de los liberales, digo, ¿no? Pensando en esto que vos decías, esa denuncia constante contra el Estado, el antipolítica, pensarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería la Argentina hoy si el Estado incluso fuese más chico de lo que es? ¿No? Se llegaría a menos personas con la asistencia que es tan necesaria en un contexto como este, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, no sé, el hecho de que el Ministerio de Salud no existiera y que era una secretaría, hace de que hoy más o menos se pueda, con déficit, con errores, como en cualquier parte del mundo, pero digo, el Estado está presente de alguna forma como para ver, ir empezando a solucionar, por lo menos, ¿no? O sea, los avances que ha habido en materia de salud en los últimos meses, en este marco, son significantes, ¿no? Y creo No, que perdón, está bueno. Martín. Sí. Discúlpame, Sí, yo me quedé sí. pensando en una frase que ella dijo que un Pratt Gay había dicho que en los países no se discutía. ¿Qué pasa? Que tenemos que siempre pensar y tener como referente a los países del mundo, más allá de que sí, de que nos explica, de que Valentina nos está explicando que sí, Claro. que se está discutiendo, Sí. que tenemos que tener como referencia otros países para discutir nuestras propias políticas, porque por un lado decimos que tenemos que empezar a tener política propia, que tenemos que empezar a tener autonomía en muchas cosas, y por otro lado damos el doble discurso, ¿no? Que me parece que ahí también hay que aprender a leer lo que dice determinada gente y por qué lo dice. No, lo dice por una cuestión de negocios personales, no lo dice porque le interesa que no se discuta solamente, lo dice por negocio personal, porque además me parece un estímulo muy grande, bueno, tráete la plata que tenés afuera y se te baja un poco más, también tener en cuenta qué beneficios se les está dando, pero no quieren toda la plata que tienen afuera, no quieren pagar impuesto a la riqueza, no, esto no, es todo oposición por oposición misma. No sé, esa es la lectura que hago en base a lo que se está discutiendo y a lo que se está diciendo también en los medios, bien vos decís, en horarios centrales, donde a la gente dice, y bueno, no, pero tienen razón. Sí, algo también que es importante, que hasta quizás ellos, los ejemplos que tienen de grandes organismos internacionales como son el mismo FMI o la FAN, o grandes así organismos que han salido a apoyar estas medidas, que hasta sus más grandes ejemplos, como un poco para que tengamos ahí, están diciendo que es necesario discutir la desigualdad en el sistema tributario, que es necesario que quizás aquellos sectores, los que más tienen, pongan un poco de que es muy poco en realidad lo que tienen que poner, ni siquiera son grandes sumas, para ayudar a solventar esta crisis y entender eso, de que bueno, Argentina con mucha menos espalda fiscal que cualquier otro país que pueden comparar, que se puede estudiar, hoy en día el Estado está destinando millones y millones de pesos para solventar y generar un salvataje de esta crisis. Entonces también lo que está poniendo en valor este contexto histórico de crisis epidemiológica en el que nos encontramos, se está revalorizando un poco la postura de el Estado, ¿no? Y si el Estado interviene en la economía, y si quién nos cuida en realidad y quién nos está salvando de esta crisis, y hoy es el privado el que está invirtiendo en el sistema de salud, que está invirtiendo en las economías de los países quizás menos desarrollados, o si es el Estado el que está ahí y nos está cubriendo un poco la espalda con las pocas herramientas que tienen. Sin embargo, hay una decisión política de solventar esta crisis con medidas donde interviene como principal actor el Estado. Entonces, también eso es una discusión que quizás de las discusiones positivas que nos vamos a poder llevar del contexto que estamos atravesando. ¿Cuál es la diferencia entre aporte e impuesto? El impuesto, hasta donde sé, es constante. Esto sería un aporte por única vez. Exactamente. Esto se llama, si nosotros leemos el proyecto del Congreso, es un aporte social extraordinario, porque es un aporte que va a ser por única vez, a diferencia de los impuestos, que uno paga los impuestos todos los meses,
de forma constante, ¿no? Bueno, este es un aporte que también eso, ¿no? Que bueno, va a ser una única vez, entonces tanto les cuesta poner un poquito de sus grandes patrimonios una sola vez, que es a esto que mencionábamos, alicuotas de un 2%, que es en comparación de los grandes patrimonios, es un valor ultra menor. No, recién decías que es que por única vez, ¿no? Y también hay economistas como Milei y Esper que hablan que esto va a traer connotaciones negativas, digamos, que va a ahuyentar inversiones. Se habló lo mismo con el macrismo, que iban a ir ayuda de inversiones y nunca llegaron. Y los diputados también de Cambiemos también opinan lo mismo. ¿Esto es una realidad o es el mismo mito que se hablaba en los 90 con el neoliberalismo del derroche, digamos, de la teoría del derrame? No, es ampliamente un mito. Yo creo que todo lo contrario. Hoy en día discutir este aporte social extraordinario, impuesto, como lo queramos llamar, a las grandes fortunas, abre discusiones que hoy en día, se esté discutiendo la cuestión tributaria, la cuestión fiscal, nos da un parámetro que puede ser hacia una reforma tributaria. Nosotros sabemos que durante los últimos años se ha hecho una reforma tributaria que tendía a eliminar los impuestos sobre el patrimonio en Argentina, ¿no? Que estos se restablecieron en diciembre con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Entonces, yo creo que la discusión de fondo no se tiene que perder y la discusión clave es cómo se financia el Estado, básicamente. Muchas veces hemos escuchado hablar que, bueno, Argentina tiene una importante presión tributaria, pero no se habla de quiénes pagan esa presión tributaria, o sea, quiénes sufren esa presión tributaria, que siempre son los sectores que menos tienen, ¿no? Entonces, la discusión sobre la reforma tributaria integral es fundamental y hay que abordarla con mucha seriedad, ¿no? Frente a estos comentarios quizás un poco irracionales y sin argumentos, porque hoy en día no se está discutiendo si subir impuestos o bajar impuestos. Hoy en día se está discutiendo el sistema tributario en su nivel integral, ¿no? Y en ese sentido, Sí, también, sí. sí, también cómo se va a destruir ese dinero. También recién decías que se busca recaudar 300 mil millones de pesos, que va a ir al mercado interno, si lo podemos decir de esa manera. Que es una plata que se va a distribuir misma en diferentes enfoques, en salud, en inversión en energía, en educación sobre todo, o lo que se está viendo ahora con las tomas de los terrenos, el acceso a la vivienda, el acceso a la tierra. Exactamente, yo creo que en ese sentido discutir la política fiscal, hay dos puntos por los cuales es clave, ¿no? Por un lado, la política fiscal asegura recursos para implementar e invertirse en políticas públicas para que todos puedan tener una vida digna en condiciones, para que no se tenga que llegar a estos momentos en los que quizás con otro gobierno hoy en día el sistema de salud estaría entrando en crisis. Entonces, también, por otro lado, el beneficio que nos da discutir la política fiscal es lograr una redistribución más justa de la riqueza, ¿no? Y eso también genera que podamos vivir y construir sociedades más justas e igualitarias. Esto de que, bueno, hoy pongamos en valor la discusión de un ingreso a aquellos que siempre han sido los sectores más privilegiados, aquellos que en los últimos 4 años han sido los mismos que han fugado capitales y han beneficiado sus empresas, y se han beneficiado a ellos mismos como personas físicas, no es que, bueno, invirtieron esta plata en políticas públicas, en mejora del mercado interno, no fue así. Entonces también pensarlo en esa clave. Bien. Valentina, se nos termina el Zoom. Te queremos agradecer la participación. Seguramente te vamos a estar convocando en otra instancia de este proceso o para consultarte de alguna otra cuestión. Fuiste más que clara. No sé, ¿es Pedro decir algo más para cerrar
la conversación, o vos, Valentina, si quieren agregar algo más. Sí, la distribución fiscal es clave, y lo importante es que yo creo que la oposición se está perdiendo una oportunidad de un debate serio, porque tienen una gran importante de diputados, y vos los escuchás y repiten el mismo speech que los empresarios. Escuchaba esta semana a Cabrales que decía, no, bueno, que los políticos se bajan el sueldo, pero después escuchaba al dueño de Swing Medical y decía, bueno, si hay que aportar por única vez, lo aportaremos, no hay ningún problema. Pero bueno, tiene otra mirada, más diferencias ideológicas, pero creo que la oposición se está perdiendo una oportunidad de hacer una discusión seria en el país. Sí, bueno, yo un poco para cerrar y agradecer nuevamente la invitación. Sí, dale. Mencionar esto, ¿no? De, bueno, partiendo de una estructura sumamente regresiva en nuestro país, donde a lo largo de la historia siempre los que menos tenían son los que más tenían que aportar a la recaudación de impuestos, hoy en día es necesaria la oportunidad de dotar ese sistema regresivo en un sistema progresivo que nos ayude a construir sociedades con un poco más de derechos fiscales, tributarios y también sociales, claro. Buenísimo. Bueno, gracias. Pasó Valentina Castro, analista económica e integrante del CEPA, que es el Centro de Economía Política. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a todos. A ustedes. Muchas gracias. Chao. Bueno, llegamos al final de esta nueva emisión de La Palabra Justa. Pedro, ¿nos podés repetir las redes, por favor? Sí, nuestras redes sociales son en Instagram, @lapalabrajusta_, en Twitter, @lapalabra_justa, nuestro canal de YouTube, La Palabra Justa, y en Facebook, La Palabra Justa, y todos los miércoles, a partir de las 17 horas, vamos subiendo todos los contenidos en nuestro blog, que es lapalabrajustadepaco.blogspot.com. Bueno, una nueva emisión de este emprendimiento nuestro que es La Palabra Justa, un programa de producción totalmente independiente que está realizado por periodistas que les queremos mostrar a la gente lo que los medios hegemónicos no difunden. Gracias a todos por estar en esta emisión.